Bienvenidos a Club de Prensa Plus. Soy Muni Jensen desde Washington, reemplazando a Juan Carlos Iragorri. Y hoy me acompañan en la mesa Marc Bassets, corresponsal jefe del País. Gracias por estar aquí. Gracias. José Jaime Hernández, corresponsal del Universal de México. Gracias por acompañarnos. Un placer. Juan Carlos Hidalgo, investigador del Cato Institute, centro de pensamiento muy cerca de aquí. Gracias por estar en Club de Prensa Plus. Buenos días. En la segunda parte de este programa tendremos un análisis sobre lo transcurrido en el debate de los candidatos republicanos la noche del jueves. No se lo pierdan, pero primero, Marc Bassets, vamos a hablar de Argentina, donde se celebrarán elecciones el 9 de agosto, las llamadas elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO. Un producto de una reforma electoral que hizo Argentina en el 2011, que son una especie de primarias o una gran encuesta en la cual cada fuerza política escogerá su candidato para las elecciones generales que se celebran el 25 de octubre. En esta, que muchos analistas consideran la primera vuelta de los precandidatos, hay unas lecciones importantes para por lo menos los dos candidatos que encabezan las encuestas. El primero, Daniel Scioli, kirchnerista, que utilizará esta votación del 9 de agosto para medir el tamaño de su favoritismo. Él ha recibido el respaldo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y su popularidad está, según las encuestas, muy por encima del segundo candidato, Mauricio Macri, el alcalde de Buenos Aires, que usará también esas elecciones para medir realmente cuáles son las posibilidades y qué tan lejos está de Daniel Scioli. Hay también expectativa para Sergio Massa, que ahora se ha convertido en una tercera fuerza, y todos los ojos están puestos en lo que sería una eventual segunda vuelta presidencial al final del año. ¿Qué está en juego en estas elecciones de Argentina? Bueno, aparentemente las elecciones eran o debían ser una especie de referéndum sobre el kirchnerismo, ¿no? Esta marca política de la familia Néstor Kirchner primero y después su esposa Cristina Fernández de Kirchner. Y a mí lo que llama mucho la atención es, podríamos llamar la mala salud de hierro del kirchnerismo, que es una derivada del peronismo, ¿no? Esa ideología o sentimiento, no sé cómo se puede definir, que ha dominado Argentina durante décadas. Se ha vaticinado la muerte política de la familia Kirchner innumerables veces, cuando murió el fiscal hace unos meses, por los problemas económicos, por la deuda. Bueno, parece ser que el kirchnerismo tiene una capacidad de supervivencia increíble. No solo el favorito es Scioli, el candidato de Cristina Kirchner, sino que el candidato de la oposición a Kirchner, que no es, que aparentemente no es kirchnerista, está defendiendo los logros sociales, económicos, logros entre comillas, esto es discutible y debería discutirse en la campaña, ¿no? Pero los está asumiendo como propios y no, por ejemplo, en cuestiones de nacionalizaciones, en cuestiones de subsidios sociales. Entonces, se llega a un punto en que en este momento de la campaña todos peronistas y todos kirchneristas, con lo cual habría que revisar muchos vaticinios y valoraciones que se han hecho desde fuera de Argentina sobre la popularidad de Cristina Kirchner y su eficiencia, por lo menos de cara a los votantes que, tomando estos datos que tenemos ahora, pueden cambiar en los próximos meses, pero su legado es visto de manera positiva por los argentinos. Juan Carlos Hidalgo. Es interesantísimo eso que menciona Marc. Si nosotros vemos lo que ocurre en otros países de la región, por ejemplo, vemos a Bachelet con sus niveles de popularidad más bajos desde que la democracia volvió a Chile de un presidente, y aún así la economía chilena está creciendo, hay una inflación baja, hay cierta estabilidad, hay mucho descontento, eso sí, pero los números macro están más o menos. Vemos en Brasil, sí, un país que se está contrayendo, que se espera una contracción de 1.5%, una inflación del 8% aproximadamente, y Dilma Rousseff con una popularidad del 7%. Es inexplicable Argentina. Argentina es un país con una inflación de aproximadamente un 40%, grandes problemas económicos que más o menos se han estabilizado este año, y esto ha contribuido al rebote de Cristina Kirchner en las encuestas, pero aún así la popularidad de la presidenta en aumento, principalmente a partir de marzo. Vemos las encuestas que la popularidad de la presidenta ha aumentado. Y lo que también menciona Marc, cómo el kirchnerismo básicamente ganó lo que ellos llaman el relato. Han totalmente monopolizado el relato al punto que Macri se ha visto obligado a salir a decir que él no va a deshacer las nacionalizaciones realizadas durante la época de Cristina y Néstor Kirchner, que él va a mantener muchos de los subsidios, en fin, básicamente tratando de presentarse como un kirchnerista moderado. Y es interesante porque yo, hablando con algunos encuestadores en Argentina, me dicen de que cuando usted le pregunta a la gente, incluso a la gente que tiene una opinión desfavorable a la presidenta,
¿Qué opina de sus políticas? Les gustan sus políticas. A los argentinos les gustan el populismo que ha presentado Cristina Kirchner. Cuando la reprueban es porque no le ha gustado la manera, la confrontación, el choque que ha sido la marca política de los Kirchner, desde que, principalmente de la actual presidenta. Así que lamentablemente Argentina se ha tenido entonces la clase política opositora se ha tenido que acomodar al kirchnerismo, y la pregunta es, si usted tiene que escoger entre lo verdadero, ¿verdad? El the real thing, como dicen, ¿verdad? Que es el kirchnerismo, o una copia mal hecha, que es lo que parece que está vendiendo Macri, muy probablemente los argentinos se van a decantar abrumadoramente por el producto verdadero, que es el candidato que actualmente es Scioli, que está liderando las encuestas. El reto de Macri para estas elecciones paso del lunes es evitar el jaque mate. Efectivamente, si Scioli llega a una cifra muy cercana al 40%, básicamente eso significa que Macri queda fuera y que las elecciones se acabarán en una primera ronda. ¿Se agotan las opciones para Mauricio Macri? Pues si le hacemos caso a las encuestas, eso parece indicar. Yo creo que estaríamos en un escenario, en el preludio de lo que sería un tercer acto del kirchnerismo. Primero fue Ernesto, después Cristina, y quizá Daniel Scioli viene a interpretar el tercer acto. Con esta fórmula, desde mi punto de vista, exitosa, de esta fórmula del populismo benevolente, o de un Estado clientelar que subsidia la pobreza, que convierte en cautivos a millones de gentes que la eligen precisamente porque les garantiza un ingreso fijo, la ayuda hacia los hijos, en fin. Yo creo que lo paradójico de todo esto es que el triunfo del kirchnerismo se produce en una época en la que todas las economías de la región han visto cómo el horizonte de crecimiento se reduce, y al reducirse este horizonte de crecimiento, este tipo de fórmulas de populismo benevolente afloran y convierten a sus ciudadanos piensan que sigue siendo quizá la mejor opción. Pasemos a noticias de España. Marc Bassets, hay varios economistas en los últimos días que han asegurado que lo peor de la crisis económica española ya pasó y que las expectativas de crecimiento para su país son superiores al 3% anual, por lo menos en los próximos 4 años. El mercado laboral aparentemente está repuntando, sobre todo en sectores de tecnología y de consultoría. Y lo que también ha mejorado un poco es la actitud, el sentir de los españoles, de los cuales 7 de 10 creen que la situación ha mejorado. Hay campanas de éxito en la economía irlandesa y la española en los periódicos del mundo. ¿Usted piensa que ya pasó lo peor para España? Sí, seguramente ha pasado lo peor, pero venimos de muy abajo y por lo tanto, aunque haya cifras de crecimiento bastante, en apariencia, esplendorosas, si vienes de -10 y subes 3, bueno, sigues estando en -7. No son estas las cifras exactas, pero para decirlo gráficamente. El problema ahora en España es que las cifras económicas son en estos momentos un arma política, porque habrá elecciones seguramente en otoño, y por lo tanto cada uno interpreta estas cifras y las utiliza como arma arrojadiza política. Entonces el gobierno, obviamente y comprensiblemente, las exhibe y como uno de los activos y logros de cara a estas elecciones. Un gobierno muy impopular, plagado de casos de corrupción, acechado por nuevos partidos, pues bueno, exhibe estas cifras como un activo. La oposición, es decir, el resto de partidos, bueno, señala algo que también es verdad, es lo que decía, que bueno, hay cifras buenas, macroeconómicas, pero hay muchas personas todavía que sufren por la crisis. Las cifras de paro, aunque han bajado, son elevadísimas, las desigualdades han aumentado, y yo recordaba viendo estas cifras que, bien, sí, España ha salido de lo peor, pero es que Estados Unidos salió de la recesión en el 2009 y todavía sigue hablándose y cuestionándose la situación de la economía. Es decir, ya han pasado 6 años y todavía hay muchas voces en Estados Unidos y voces acreditadas que dicen que aunque la recesión pasó hace más de media década, la crisis para muchos norteamericanos no ha pasado, y en España pasará lo mismo para muchas personas. El post-crisis, digamos, la resaca de la crisis puede ser tan dura como la crisis, y en esta situación estamos en España, repito, en el ambiente electoral que ofusca y opaca el análisis frío de las cifras, ¿no? Usted acaba de llegar de España. ¿Usted siente en la calle algo más de optimismo? Es difícil valorarlo, porque es que depende mucho del lugar, ¿no? Donde uno se mueva.
Y es cierto que yo creo que sí hay parte de verdad en estas cifras de encuestadores que dicen que hay más optimismo. También hay que decir, y casi vuelvo al argumento de antes, hay un enfado, una insatisfacción, para decirlo vulgarmente, como se dice en España, un cabreo con el sistema extendido, ¿no? en todos los ámbitos, ¿no? Y esto ocurrió en Estados Unidos también, ¿no? El Tea Party, el movimiento populista de protesta, emergió casi al final de la gran recesión, ¿no? Y en España, pero también en Europa, la postcrisis está llevando está apareciendo en la postcrisis una crisis política que tiene que ver con la crisis económica y con la resaca de la crisis económica. La crisis la emergencia de nuevos partidos que cuestionan el sistema del constitucional del 78, también la potencia del movimiento independentista en Cataluña. Todo este es el ambiente un poco que se vive en España, no es solo la economía lo que cuenta. Jaime, usted vivió muchos años en España, ¿usted no cree que se agota un poco el debate de los partidos que tienen como bandera la protesta, la austeridad? Si de verdad, según las cifras, por lo menos la austeridad está funcionando. No, yo creo que todavía van a tener un margen interesante para seguir explotando, para sacar rédito a este ambiente de zozobra, de angustia del ciudadano, porque lo interesante del caso de España es que yo creo que comienzan a salir del túnel, comienzan a ver la luz al final del túnel. El problema es, específicamente, sobre todo en el caso de los jóvenes, que van a ver, o cuando llegan al final del túnel, con qué se van a encontrar. Y los jóvenes se hacen la siguiente pregunta: si yo voy a salir del túnel y me van a seguir pagando salarios que no superan las 800 euros, ¿para qué quiero salir del túnel? O sea, ¿de qué nos ha servido pasar por esta crisis tan brutal? ¿Por qué? Porque se ha destruido mucho tejido empresarial, porque generar empleos cuesta muchísimo trabajo en España. El único sector que se salva y que sigue siendo, digamos, el gran pozo de donde salen ahí siempre recursos es el turístico, ¿no? España siempre va a ser este oasis para el resto de Europa, van a seguir viajando mucha gente y el turismo por eso es tan seguro. Pero más allá de este sector, lo cierto es que está costando muchísimo trabajo a muchos empresarios pequeños y medianos levantar cabeza. Por eso yo creo que esta desesperanza que está ahí en el ambiente va a seguir siendo explotada por fuerzas políticas. Por esto, este índice de desencanto y desafección con las fuerzas políticas, por eso el fenómeno de Podemos o Ciudadanos va a seguir jalando a muchos electores, y por eso la utilización como arma arrojadiza de estos índices de empleo o crecimiento que se van a seguir arrojando en el curso de los próximos meses. Juan Carlos, ¿hay algo? Sí, ahí la gran estadística es el 22% de paro, que todavía hay, ¿verdad? La economía podrá crecer un 3%, etcétera, pero si usted tiene más de una quinta parte de la población desempleada, ahí tenés un gran problema económico y un gran problema político. Económico, porque ya estamos hablando entonces de desempleo de largo plazo. Sabemos que el desempleo de largo plazo es nefasto, puesto que atrofia las habilidades de los trabajadores, les hace más difícil a las personas luego eventualmente conseguir un empleo ya cuando los empleos se están generando, y tenés una generación básicamente de desempleados a futuro que va a representar una carga para sus familias y una carga para el Estado. Y la crisis política, que efectivamente que esta gente que está sumamente descontenta y que va a votar en las próximas elecciones y no sabemos cómo va a votar, o ya tenemos una idea más o menos de cómo puede votar. Un dato interesante que vi es que la mayoría de los españoles, el 60%, no le achaca el crédito de este repunte económico al Partido Popular, lo cual es un gran problema, porque entonces el fracaso de lo que se llaman las políticas de austeridad entendidas como el gran desempleo que se ha generado, sí se le achaca al Partido Popular, pero por otro lado, cuando empiezan a haber ciertas flores que empiezan a germinar, se dice, no, esto de por sí todas las economías europeas están creciendo, esto no tiene nada que ver con las políticas del gobierno Rajoy. Así que yo creo que no veo cómo va a ser el presidente Rajoy para permanecer en el poder luego de las elecciones, puesto que el apoyo popular que tiene hacia sus políticas y su gobierno es muy bajo. No se vayan, ya regresamos a Club de Prensa Plus. Regresamos a Club de Prensa Plus. Jaime Hernández, hay noticias sobre la desaceleración económica en México y los pronósticos que hay es que tenderá a acentuarse en el segundo semestre esta
sí, frenón a la economía mexicana. Se lo atribuye el gobierno al crecimiento insuficiente de la demanda desde Estados Unidos, su principal socio comercial, a la caída del precio del petróleo sin duda, que también ha afectado al resto de los países de América Latina, a los recortes al gasto del gobierno y al tipo de cambio. Pero también creo que el elefante en el salón es que la crisis política, la cual está atravesando Enrique Peña Nieto, también ha contribuido a frenar la economía. ¿Cuál es su análisis de esta situación? Bueno, el hecho de que esta misma semana el presidente de México haya reconocido abiertamente que la economía no estaba cumpliendo las expectativas, sobre todo las expectativas que él vaticinó de forma tan alegre, pues te demuestra hasta qué punto realmente se han dado cuenta que las cosas les está costando más trabajo de lo que ellos creían. Y aunque él ha dicho un poco, tratando de curarse en salud, ha dicho que tampoco le está yendo muy bien a todas las economías regionales. Lo cierto es que el objetivo y las metas que se marcó Enrique Peña Nieto quizá se están regresando hoy como un boomerang, ¿no?, de expectativas que lanzó al inicio de su mandato, y hoy este boomerang de expectativas regresan pero para descabezarlo, ¿no? Y esto se debe, sí, efectivamente, en justicia, a las condiciones de la economía mundial, a la desaceleración, a todas las expectativas de bajo crecimiento que ya han vaticinado tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional. Pero yo creo que en el caso del gobierno de México, de lo que se pierde de vista es que a veces, apenas ayer estábamos hablando del Mexican Momentum, y del Mexican Momentum estamos hablando del desfonde, la depreciación del peso frente al dólar ha obligado al Banco de México a intervenir para rescatar el peso, para evitar que esto se siga produciendo. La economía no puede crecer y las expectativas, sobre todo para el precio del petróleo, le están obligando incluso al gobierno a revisar todas sus medidas o contramedidas en el tema de presupuestarias. Ya todo el mundo sabe que el año que entra va a haber recortes al presupuesto del gobierno, va a haber despedidos, va a haber ajustes por aquí y por allá. Pero también lo que se nos olvida cuando hablamos del Mexican Momentum es que cuando se vienen las cifras abajo, cuando viene el descenso del precio del petróleo, también hay otros factores adicionales que han contribuido a acelerar todo este proceso, que tienen que ver con los escándalos de corrupción, ¿no? La Casa Blanca, las alianzas inconfesas con algunos contratistas como el Grupo Giga, que han creado la percepción en la opinión pública mexicana que el Mexican Momentum, o ese progreso que prometía Enrique Peña Nieto, era un paraíso, pero solo para sus amigos, ¿no?, solo para sus allegados, el famoso modelo del capitalismo del compadre. Y entonces esta percepción ha contribuido a que haya este desencanto y ya incluso hasta cabreo de la sociedad, porque uno, no se están cumpliendo con las expectativas prometidas, y dos, porque siguen sin resolverse muchísimos de los problemas que siguen contribuyendo, que sigan frenando el crecimiento de la economía, que son un piso más igual para todos aquellos empresarios, contratistas, lo que sea, que quieran competir y beneficiarse de estas aperturas o de esta desregulación. Y dos, la sensación de que el gobierno no está combatiendo la corrupción, que sigue beneficiando a un grupo de gentes. Todo esto está contribuyendo para crear un ambiente realmente, una atmósfera enrarecida para el gobierno de México. El presidente de México el próximo mes de septiembre tendrá que dar su informe de gobierno, tendrá que hablarle, ofrecerle, pintar la realidad tal y como está. Y yo no sé qué tipo de promesas pueda presentar, francamente, Peña Nieto, porque ya no puede seguir prometiendo el paraíso gracias a las reformas. Tendrá que ofrecer algo más, a ver si consigue recuperar así la credibilidad y este brillo de la economía, o por lo menos de la credibilidad y la confianza.
Sí, esta semana salió una entrevista en el Milenio donde Peña Nieto dice que de por sí hay otros países que están peores que México. Vaya, qué confesión y qué giro de 180 grados con la imagen que hasta hace un año nos estaban vendiendo, ¿verdad? Del México moderno, el México del futuro, que finalmente había llegado con todas las reformas. ¿Cuál fue la revista Time, creo yo, que fue la que publicó aquella gran portada con Peña Nieto en el frente diciendo el hombre que salvó a México? Bueno, ahora vemos que la popularidad del presidente cae. Y lo que menciona Jaime, es el hecho de que la confianza, hay una crisis de confianza terrible. Las reformas necesitan de un ambiente de confianza para poder salir adelante. Entonces, la reforma energética, con todo lo que ha ocurrido, el escándalo de corrupción en materia de infraestructura, en materia de la Casa Blanca y demás, ciertamente genera resquemores ya en un ambiente de por sí enrarecido por la caída de los precios del petróleo. Lo que ha pasado con la reforma educativa, que se le eliminan las pruebas a los profesores, luego se vuelven a poner, luego se eliminan de nuevo. Esto sin duda alguna ha minado la confianza en este gobierno y ha minado la confianza, por lo tanto, en la economía. También hay que ver que el efecto, si todavía está teniendo efecto, la reforma fiscal que en su momento golpeó de manera muy fuerte el consumo en el país. Y desde entonces hemos visto que las expectativas de crecimiento de la economía mexicana efectivamente han venido decepcionando. Hay noticias de Facebook, Marc Bassets. Hay un estudio reciente que muestra que la mitad de la población digital, es decir, la mitad de la gente que está en Internet está en Facebook. La suma de usuarios de Facebook llega a 3.000 millones de personas, de las cuales casi 1.400 millones la consulta una vez al mes. El 65% de los usuarios consulta Facebook todos los días. ¿Cuál es el éxito de esa red social? Bueno, es el éxito de conectar, ¿no? De conectar emociones, de conectar experiencias, de conectar conocimientos. Y estos datos vienen a confirmar algo que ya se dijo hace unos años, y es que recuerdo la revista, creo que fue la revista Wired de temas tecnológicos, dijo: la web ha muerto, ¿no? La web en el sentido de que abríamos el ordenador y poníamos www y buscábamos una página web. La gente, la humanidad, ya no navega de esta manera. Va a las redes sociales o va a Facebook. Internet y Facebook, esto demuestra que cada vez son más sinónimo. Y en Facebook ya nos llega todo, no solo las fotos de los amigos, sino las informaciones de los periódicos, las informaciones para la vida cotidiana, y cada vez ocurre más. Y hay otro aspecto que en parte es preocupante, porque es el peligro de los monopolios en Internet. Cuando Facebook domina la mitad y Google, bueno, para muchas personas es el único buscador, bueno, es benditos monopolios porque nos ayudan a recibir información, a acceder a conocimientos, a conectarnos, y son instrumentos maravillosos, pero atención, no dejan de ser monopolios. Y bueno, ahí están las investigaciones en la Comisión Europea en Bruselas. Parece a veces que un monopolio petrolero sea más antipático que un monopolio en la web, pero también hay monopolios y esto va, me parece que esto es una prueba, ¿no? Un minuto, Jaime Hernández. Yo creo que Facebook ha demostrado su enorme capacidad para recrear una especie de vecindario global en el que explota nuestra avidez por conocer de los demás y al mismo tiempo envidiarlos. Me he enterado que te fuiste de vacaciones, señor Bassets, qué envidia me da. O también de presumir si nos echamos una nueva novia o si compramos un nuevo carro. Eso nos ha convertido en un vecindario. Claro, el problema ahora está en el provecho que le va a seguir sacando a todo este vecindario, que está recreando de una forma, no sé, perfecta. Otro minuto, Juan Carlos de Algo. Sí, bueno, en algún momento Facebook se temió de que iba a hacer uno más, ¿verdad? Recordemos que hubo muchas redes sociales antes, estaba Friendster, estuvo, ¿cómo era que se llama? Que era muy frecuentado por músicos, ya ni uno se acuerda, ¿verdad? Lo que había, y se pensaba que Facebook iba a ser uno más. High Five también estaba. Sin embargo, llegó para quedarse, parece, al punto que ahora o estás en Facebook o no existís. A mí me cuesta muchísimo mantenerme en contacto con amigos que rehúsan a estar en Facebook, porque ya sentarse a escribir un correo electrónico ya eso es del siglo pasado. Así que efectivamente es una empresa que ha logrado mantenerse ahí. Recordemos cuando salió a la bolsa que mucha gente, sus acciones se cayeron, mucha gente dijo que ese iba a ser el final de Facebook. Ahora está revisando, la acción ya va por $94, recordamos que entró al mercado con $36, así que definitivamente ha logrado permanecer y ser exitosa. Esto es el momento de invitarlos a que consulten la página de Club de Prensa en Facebook, donde están los programas a diario, así como los audios de este Club de Prensa.
Muchas gracias. Ustedes al regreso tendrán el análisis sobre el debate republicano entre los candidatos republicanos que se llevó a cabo anoche. No se vayan. ¿Qué tal? Bienvenidos. Seguimos en Club de Prensa. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de NTN 24 en Washington. Soy María Luisa Rosell, reemplazando a Juan Carlos Iragorri, y vamos a hablar, por supuesto, del debate, del primer debate de los candidatos republicanos, este debate que tuvo lugar anoche en Ohio, y para eso les doy la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy. Marc Bassets, jefe de la corresponsalía del diario El País aquí en Washington. Bienvenido a Club de Prensa. Gracias. A José Jaime Hernández, corresponsal del Universal de México. Gracias por también estar en el programa. Un placer, María Luisa. Y Carlos Hidalgo, Juan Carlos Hidalgo, del Centro de Análisis Político, el Cato Institute. Gracias, Juan Carlos, por estar también con nosotros en el programa. Gracias. Bueno, el debate es un debate que trajo, por supuesto, toda la atención centrada en Donald Trump. El gran temor de los republicanos era saber si es que el debate iba precisamente a estar centrado solamente en Donald Trump y si se iba a robar el show, y efectivamente eso fue lo que pasó. Donald Trump estaba ubicado físicamente en el centro del escenario y se robó el show de este debate en el que básicamente quedaron un poco en la sombra a los otros candidatos, a los otros 10 candidatos de los 17 que participan en esta contienda. Solo 10 se les permitió que participaran. Donald Trump no solamente se robó el show, sino que además amenazó en salirse del partido y lanzar su propia candidatura de manera independiente si es que no consigue la nominación. ¿Es realmente, Marc, desde tu punto de vista, una amenaza a Donald Trump para el propio Partido Republicano? ¿Y qué pasaría si es que lanza su candidatura de manera independiente? Puede ser una amenaza. Todavía falta mucho para que empiecen el proceso de elecciones primarias y de caucus, las asambleas electivas donde en algunos estados se eligen a los nominados. Esto empezará en febrero del año próximo y el ritmo, como se ha visto en las últimas semanas, el ritmo de la política americana es tan endiablado que quizá dentro de un mes o dos estemos hablando de otro fenómeno paranormal, políticamente paranormal, como es Donald Trump ahora. No lo sabemos, pero sí que es cierto que Donald Trump sopesa la posibilidad de presentarse como un tercer candidato, que no ni republicano ni demócrata, sino por libre. Esto ha pasado en otras ocasiones y cuando esto ocurre, pues divide el voto, obviamente, y si lo hiciese, aunque no tendría ninguna posibilidad de ganar, pues ayudaría, dividiría el voto republicano, el voto más conservador quizá, y ayudaría a Hillary Clinton, la candidata probable del Partido Demócrata. De todas maneras, realmente fue en el debate uno de los momentos más insólitos y extravagantes que yo he visto en un debate político de un partido, ¿no? Cuando empieza el debate y Donald Trump, ni corto ni perezoso, admite que si él no consigue la nominación republicana, pues abandonará, se presentará por libre. Es decir, rompe unos códigos aceptados, tácitos de, si eres republicano, estás participando en el debate republicano, se supone que el candidato tiene un mínimo compromiso. Él no, en realidad Trump demostró que no tiene ninguna lealtad al Partido Republicano, que no es republicano, es un oportunista, un comediante, un showman, y el debate, que le estamos llamando debate, pero realmente no fue un debate, donde debate tuvo muy poco, fue un show político, un show muy entretenido. Yo no he visto un debate, entre comillas, tan entretenido y tan divertido como el de ayer, o por lo menos la primera parte del debate del show de ayer, que fue Donald Trump, pero no es un debate en el que se intercambian ideas, ni siquiera propuestas. Tampoco los debates hay que esperar mucho de ellos en general, porque hay poco tiempo, es ritmo televisivo, pero un poco de sustancia y de elementos para que los votantes republicanos puedan dirimir quién es el mejor candidato, pero con Trump hay poco de eso, porque el mismo Trump, es todo un absurdo, el mismo Trump admite al empezar el debate que él tácitamente admite que él no es republicano y que le da igual el Partido Republicano. Pues a partir de aquí empezamos a hablar o a debatir. Entonces, tenemos claro que Donald Trump está listo para jugar bajo sus propias reglas y no las del partido. ¿El formato terminó favoreciendo a Donald Trump para que se convierta en el showman de la noche, sin ninguna propuesta en concreto, sin dar ningún discurso en concreto y básicamente soundbites? Eso fue lo que recogimos de Donald Trump, que además son los titulares de los diarios del día de hoy. ¿Cómo lo viste tú, José Jaime? Yo creo que los dioses del espectáculo que rigen en estos tipos de eventos favorecieron a Donald Trump, que además es uno de sus más brillantes hijos. Donald Trump es un reality show, sabía cómo hacer muy bien, sabía cómo posicionarse, el manejo de la cámara fue estupenda, estos desplantes, estas frases, estas declaraciones tan provocativas, a veces tan incendiarias,
Pero fíjate, yo creo que lo interesante aquí, a propósito de lo que decía Mark, de hasta qué punto Trump puede serle desleal al Partido Republicano o no, yo creo que la estrategia precisamente de serle o aparentemente desleal al Partido Republicano es lo que más le está redituando en estos momentos a Donald Trump. De por sí Donald Trump llegó a un establo del Partido Republicano bastante dividido, ¿no? No es un secreto que el Partido Republicano es ya enfrentado a una guerra de facciones. Por tanto, aparecer como un leal al Partido Republicano no le beneficia. Él tiene que correr por esta nominación bajo sus propios términos y hasta ahora lo ha conseguido. El problema que yo encuentro aquí es que la candidatura de Donald Trump, en el caso del Partido Republicano, y la candidatura, por ejemplo, de Bernie Sanders, en el caso de los demócratas, que también un poco se está saliendo del guión, demuestra hasta qué puntos el sistema de partidos tradicional está ahora bajo tensión. Y yo creo que esto demuestra hasta qué punto el electorado está cansado, está harto de los políticos, como decía ayer Donald Trump, políticamente correctos. Por eso está subiendo como la espuma Donald Trump. Claro, esto puede ser de enorme ventaja en el corto plazo, pero a la hora que tenga que conectar el Partido Republicano o el nominado del Partido Republicano con las minorías, por ejemplo en el caso de las mujeres, que ayer fue impresentable las respuestas de Donald Trump en el caso de las mujeres. Frente a la moderadora de Fox News. Exactamente, sí. ¿no? O en el tema de los inmigrantes, yo creo que esto aleja muchísimo al Partido Republicano de las bases que van a necesitar en el 2016. Por tanto, yo creo que vamos a asistir, quizá va a ser una elección muy interesante en ese sentido, a una enorme sacudida del sistema tradicional de partidos. Los va a poner a prueba. De hecho ya lo está poniendo a prueba este tipo de discurso de Donald Trump, que se sale del guión, que va por libre, que incluso amenaza con presentarse como independiente. Yo creo que va a ser un espectáculo y auguro que van a ser una de las elecciones más entretenidas en la historia reciente de Estados Unidos. ¿Cómo crees, Juan Carlos, que va a capitalizar, por otro lado, el Partido Demócrata, Hillary Clinton y los candidatos demócratas Martin O'Malley y Bernie Sanders, el hecho de que hay un hartazgo dentro del electorado nacional, tanto demócratas como republicanos, frente a la clase política tradicional? Que es un fenómeno además mundial, hay que decirlo, no solamente ocurre en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo y en América Latina eso es muy común. ¿Qué tanto puede capitalizar los demócratas en base a ese hartazgo que hay frente a un personaje que habla sin libreto, con mucha naturalidad, que es muy espontáneo, discrepemos o no de su retórica política? ¿Qué puede hacer Hillary Clinton frente a esto, por ejemplo? Bueno, Hillary Clinton es la que está más vulnerable ante este hartazgo ante la clase política, siendo ella una insider de Washington por más de 30 años, ¿verdad? Es más, hemos visto que está teniendo serios problemas, a pesar de que todo el mundo da por descontado que va a ser la nominada del Partido Demócrata, está teniendo serios problemas. Las encuestas muestran de que ahora sus opiniones negativas sobrepasan a las favorables. Su apoyo va cayendo de manera graduada. Vemos que Bernie Sanders, que al principio era un candidato quijotesco, cada vez está creciendo más en las encuestas y podría convertirse en una amenaza. Está el vicepresidente Biden ahí al margen, que lo está sopesando, si se mete o no. Así que el Partido Demócrata también vamos a ver un fenómeno interesante, creo yo. Hubiera sido muchísimo más interesante si Elizabeth Warren se mete en esta carrera, porque yo creo que, viendo lo que estamos viendo de Hillary Clinton, yo creo que Elizabeth Warren le ganaría la nominación caminando a Hillary Clinton. Y ahora hablemos, perdón, sí. Dime. Y bueno, en cuanto al Partido Republicano, el fenómeno Trump, como menciona bien Mark, una semana en la política de Estados Unidos con el ciclo de noticias de 24 horas es una eternidad. Así que todavía damos por descontado de que este fenómeno se va a desinflar conforme estas actitudes bofonescas, la falta de sustancia se haga más evidente. Ayer vimos un Trump sin respuestas alguna a los temas de salud, a los temas de seguridad nacional, a los temas de inmigración. En fin, él no tiene nada de sustancia política pública, pero al parecer eso no le importa a un sector del electorado, que más bien le gusta su manera agresiva de contestar, de tratar a la demás gente, de llamar a los políticos estúpidos, de hablar abiertamente que él compra el sistema. Como cuando le preguntaron sobre sus empresas que han ido a la bancarrota, bueno, yo he usado las leyes a mi favor, ¿y qué?
Bueno, y al parecer esto resuena de una manera positiva y esto es peligroso, creo yo. No, me gustaría tener un debate un poco menos centrado en Trump y más en los pocos temas que anoche vimos de sustancia en este debate. Que dicho sea de paso, hubo, por la selección de los temas que vimos en el debate, hubo poca sustancia, ¿no? De hecho, estuvo muy centrado básicamente en pequeños comentarios o diálogos. No solamente había un Donald Trump, estaban los otros candidatos, pero por supuesto el show básicamente quedó secuestrado por Donald Trump. Hablemos de los otros candidatos. ¿Qué pasó con un Marco Rubio que está rezagado en las encuestas en un 6º lugar, pero que de pronto ayer tuvo el poco de brillo porque tuvo cierta participación? ¿Qué pasa con Jeb Bush, que ocupa el 2º lugar, y con el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, que está rezagado también en el 3er lugar? ¿Qué pasa con esos candidatos? ¿Cómo los ves tú? Bueno, de hecho ayer hubo un show y de manera subterránea hubo un debate, o por lo menos una plataforma. Un intento de debate. Sí, una plataforma en la que los candidatos intentaron dejarse ver. O sea, había el ruido de Trump que lo tapaba todo, pero era la ocasión, la primera ante una audiencia televisiva nacional, internacional incluso, para meterse ahí y por lo menos que le viesen la cara, lanzar unos soundbites o unos mensajes breves, auditivos, ¿no? Y visuales, y ahí sí que, bueno, se vieron algunas cosas. Es arriesgado extrapolar del debate, pero sí que, por ejemplo, Marco Rubio pues apareció como un político, me parece, sólido y un aspirante muy serio a la nominación. Para mí creo que tiene, por su trayectoria, es decir, sus orígenes, es hijo de inmigrantes cubanos, ha sido senador, es joven comparado con otros candidatos. Marco Rubio, yo veo a Marco Rubio y veo la imagen del futuro de Estados Unidos, multicultural, latino. Bueno, creo que tiene muchos activos y muchas ventajas en esta campaña. Bush, si quitamos el ruido de Trump, Bush es el frontrunner, como dicen aquí, ¿no? El favorito. Por el dinero que tiene, por la experiencia que tiene una experiencia muy sólida como gobernador de Florida. Ayer quedó un poco desdibujado, pero luego aparecieron, bueno, algunos candidatos de los que nunca se habla, que el gran público desconoce, que se encontraría en el metro y no los reconocería, pues fue la oportunidad de que los viesen por primera vez y que sus rostros y quizás sus ideas empezasen a sonar, ¿no? Pues pienso, por ejemplo, en John Kasich, ex gobernador de Ohio, que de alguna manera jugaba en casa y que es un republicano pragmático de alguna manera. Bueno, pues él tuvo también su oportunidad de darse a conocer. Yo creo que el debate sirvió, una de las utilidades del debate fue precisamente esta. No, nos queda un minutito sí. para cerrar este segmento, por favor. ¿Cómo viste tú a los otros candidatos? No, yo coincido plenamente con Mark. Yo creo que este debate, todos los candidatos que intervinieron ayer, los 10, saben que todos van a ser rehenes de sus palabras, porque esto apenas empieza. Y por eso mismo fue muy importante que, a pesar de no lanzar este discurso tan vociferante, la mayoría de ellos, por lo menos los más importantes, consiguieron fijar postura. Por ejemplo, Jeb Bush en el tema migratorio fue el único que se distinguió de todos. Marco Rubio también trató de más o menos de distanciar de algunas posiciones, pero al fin apoyando el tema de la seguridad fronteriza. Yo creo que fue una oportunidad para que todos y cada uno fijaran posturas. Algunos los consiguieron, otros, francamente, a juzgar por lo que se ve en las redes sociales, muchos consideran que estaban atrapados en una retórica del pasado republicana que se sigue corriendo hacia el conservadurismo más extremo. 40 segundos, Juan Carlos. Hubo pocos intercambios valiosos de sustancia. Creo yo que uno de ellos fue muy claro, el choque entre Christie y Rand Paul sobre el tema del espionaje doméstico, donde creo yo que a pesar de que simpatizo con Rand Paul, no le fue muy bien en ese intercambio. Y después está el intercambio que tuvo Chris Christie con Mike Huckabee sobre el tema de la sostenibilidad de los beneficios sociales, particularmente la seguridad social. En ese caso simpatizo con Christie, que hay que reformar estos sistemas, y creo que salió el gobernador de Nueva Jersey bien parado. Aparte de eso, yo creo que fueron los únicos grandes intercambios que no versaron sobre personalidad, sino sobre política pública, y es una lástima. Bueno, siga con nosotros en sintonía de Club de Prensa. Regresamos en unos instantes con más. Ya volvemos. ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a Club de Prensa. Estamos con el último segmento del programa, la sección acostumbrada el día de los viernes, la mala semana. Así que vamos a preguntarles a nuestros invitados quién tuvo una semana fatal, Mark, esta semana que se nos va, desde tu punto de vista. Ha tenido una mala semana el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que por cierto hoy se va de vacaciones, pero se va con mal sabor de boca porque
el senador Chuck Schumer, uno de sus principales aliados en el Congreso, senador por Nueva York, ha declarado que votará en contra del acuerdo con Irán para frenar el programa nuclear iraní a cambio de levantar las sanciones a Irán. El acuerdo de Irán es uno de los principales legados de política exterior de Barack Obama, necesita los votos de sus aliados demócratas en el Senado y en la Cámara de Representantes, y Schumer, al que el New York Times describe como la voz más influyente judía en el Congreso, se ve como un congresista de arrastre, es decir, que tiene una gran influencia en otros congresistas y es que su voto puede dar una señal. Esto no significa que el acuerdo de Irán vaya a ser rechazado, pero es una señal preocupante perder un aliado como Schumer para Barack Obama. ¿Quién fue la semana mala? ¿Quién tuvo una semana fatal para ti? Pues yo creo que aquí en Estados Unidos, yo creo que la más firme aspirante del Partido Demócrata a la nominación presidencial, Hillary Clinton, ha tenido una mala semana, no solo porque se están evaporando sus apoyos en las encuestas, sino porque esta misma semana el FBI confirmó que está investigando el posible envío de correo de información clasificada a través de los servidores del sistema de servidores privados de Hillary Clinton. Desde la campaña de Hillary han insistido que no se envió, que esto no es cierto, pero el auditor de la comunidad de inteligencia entregó ya estos correos al FBI, se está investigando. Y lo preocupante, a pesar de que desde la campaña quieran quitarle hierro al asunto, lo preocupante es que, a tenor de lo que ha pasado con otros funcionarios de la administración, como ocurrió con el caso del exdirector de la CIA, David Petraeus, que compartió información clasificada con una de sus amantes, eso le costó el puesto y ahora está en 2 años de probación, o hasta prueba, libertad condicional. Y en el caso de Hillary, si nos atenemos a lo que dice el acta contra el espionaje, el manejo o la negligencia en el manejo de información clasificada puede agarrarte problemas, cargos criminales. Yo creo que va a ser una interesante batalla de Hillary Clinton en este frente que desafortunadamente le cae en un mal momento cuando cuando las encuestas que le favorecían comiencen a difuminarse. Juan Carlos Hidalgo, para ti. Bueno, estos días decir que Dilma Rousseff es como una verdad de perogrullo, casi que todas las semanas son malas semanas para Dilma Rousseff, pero esta semana, anoche hubo un panelazo, ¿verdad? Un cacerolazo por todo Brasil. Una nueva encuesta pone su popularidad en un 8%, es decir, la inflación está en un nivel más alto que la popularidad de la presidenta brasileña. El desempleo está muy cercano, por cierto, está como casi el 7%. Y lo más preocupante es que el resto por ciento, casi que 2/3 de los brasileños, están a favor de un juicio político para que sea destituida. Es el número más bajo de popularidad de cualquier presidente desde el regreso a la democracia, más bajo que el que tenía el presidente Fernando Collor de Mello cuando fue destituido del cargo. Y bueno, la pregunta es qué va a pasar en Brasil. Hay una situación económica muy complicada, una situación política terrible por todo el tema de la corrupción relacionada a Petrobras, y a pesar de que mucha gente, incluyendo voces de la oposición como Fernando Henrique Cardoso, dicen no es sabio destituir a la presidenta, encima de esto no podemos agregar una crisis institucional como sería destituir a la presidenta, llega un momento en que la clase política, cuando ve tanto fervor popular por destituir a la mandataria, va a empezar a pensar al respecto. Hay una gran manifestación el 16 de agosto y creo yo que si vemos una manifestación de millones de brasileños en la calle pidiendo la cabeza de Dilma Rousseff, podríamos entonces seriamente contemplar ese escenario en Brasil. Bueno, con esas opiniones terminamos el programa del día de hoy. Agradecemos a nuestros invitados Marc Basset, Juan Carlos Hidalgo y por supuesto José Jaime Hernández. Gracias por estar con nosotros. Los vemos la próxima semana.